Hola, esta semana vamos a ver cómo representar puntos ya sea en el plano polar o en el plano cartesiano. Para el plano cartesiano nosotros tenemos que considerar que necesitamos dos vectores de referencia. A uno le vamos a llamar vector u y al otro le vamos a llamar vector v. Lo importante de estos dos vectores para que sean un sistema de referencia en el plano cartesiano es que sí o sí tienen que tener distinta dirección. Da lo mismo cuál sea, pero tienen que tener distinta dirección. Dependiendo de qué valores les demos al vector u y al vector v, por ejemplo, nosotros podríamos decir que el vector u sea igual al vector unitario i, que como vimos la clase pasada es igual a 1,0, y que el vector v sea igual al vector j, que como vimos la clase pasada es igual a 0,1. Si nosotros tomamos esos dos vectores de referencia, entonces vamos a obtener un sistema llamado el sistema ortonormal. Este sistema principalmente es muy ventajoso para describir curvas en el plano y nos sirve para relacionar algunas curvas con el álgebra, por ejemplo la parábola, la elipse o la circunferencia. La circunferencia particularmente, si nosotros tomamos una circunferencia de radio r, la podemos describir mediante esta ecuación en el plano cartesiano como x cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esta sería la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio r. Pero esta de acá no es la única manera que podemos representar un punto en el plano. Si nosotros, por ejemplo, usamos el punto O con R con θ, definiendo θ como un ángulo y R como el radio, donde R es la distancia de un punto cualquiera al origen y θ es el ángulo de inclinación con respecto a una semirrecta que parte desde el origen, entonces nosotros podemos obtener un plano de coordenadas polares. Entonces para ello vamos a especificar algunas cosas para poder comprender un poquito mejor este plano. Lo primero es que el origen del plano polar no tiene coordenadas polares. Lo segundo es que nosotros sí podemos tener un radio menor a 0. Y para ello podemos considerar lo siguiente. Si por ejemplo tenemos el ángulo θ igual a 3π partido en 4, y el valor de r, por ejemplo, es menos raíz de 2 partido en 2, entonces el par ordenado r, θ es igual al par ordenado menos r, θ más π. Es exactamente el mismo punto.
Y por otro lado, también tenemos que considerar que podemos relacionar ambos sistemas, el sistema de coordenadas cartesianas y el sistema de coordenadas polares, con esta fórmula. Es decir, si yo quiero pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, tengo estas igualdades que ya trabajamos en la clase anterior, y si quiero hacer lo contrario, tengo estas dos igualdades de acá. Por último, ¿cómo se verían entonces el plano de coordenadas cartesianas y el plano de coordenadas polares? De la siguiente manera. El plano cartesiano se ve como una cuadrícula con dos ejes, el eje X y el eje Y, y el plano polar sigue teniendo estos dos ejes, pero no se ve como una cuadrícula, sino que se ve como a modo de una diana, ¿ya? Porque una de nuestras coordenadas de referencia es un ángulo, y el ángulo no tiene un sentido lineal, sino que tiene un sentido circular. Ahora, considerando lo que vimos recién y lo que vimos la clase pasada, en la guía que tienen en su sección de Google Classroom, tienen algunas preguntas con un plano cartesiano y con un plano polar, en donde aparecen algunos puntos y tienen que indicar a qué coordenadas corresponden esos puntos, según lo que vimos ahora y lo que vimos la clase pasada, y cómo transformarlo de polar a cartesiano y de cartesiano a polar.